Dicen que el mundo no es solo como lo conocemos o lo que vemos. Hay algo más, algo sobrenatural. Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche, solo por Sónica TV. Escúchanos si te atreves. Esenciales de fantasmas. Extraños ritos tan comunes como vestirnos de negro en un funeral. ¿Qué significan? ¿De dónde vienen? Parece ser que es simplemente un respeto hacia los muertos. Pero no es así. Tiene que ver mucho más allá. Va más allá y ya estamos hablando de un miedo, un temor a los muertos. Así como muchas otras tradiciones que hoy veremos. Así que todo eso y mucho más lo veremos en el programa de fantasmas.com.mx. Like mist from the grave, gliding noiselessly through solid walls and doors. Ghosts have been woven into our consciousness for centuries. Tales of the disembodied spirits of the dead appear in folklore around the world, and ghost stories have made their audiences shiver from earliest times. We don't know what happens to us after death, but most of us like to think that some essential element of our personality persists. Some would even believe we are transmuted to spirit form. And from this arises the unsettling possibility that in some cases, the process can go wrong. There are as many sorts of ghosts as there are human societies. But there are also striking similarities between ghosts in different countries and centuries. Sometimes the ghosts are of well-known people and are instantly recognizable. The ghost of Abraham Lincoln is often seen at the White House. The many deaths in the American Civil War deeply troubled Lincoln. Perhaps this is what prevents him from resting eternally in peace. Unlike Lincoln, other ghosts may be anonymous. One of the more common motifs is the White Lady, often clad in flowing white robes. In Russia, Rusalka is the ethereal ghost of a drowned woman, seen haunting rivers and lakes. There are various explanations for her presence. A desperate love affair, a tragic accident, murder, but all involve powerful emotions and deep passions that have caused her soul to be trapped forever at the scene of her death. The Rusalka is not frightening, although her appearance may cause alarm. She has even been said to help lost travelers and fishermen in difficulties. Although some ghosts are comforting or consoling, most are quite literally chilling experiences. The air temperature plummets when a ghost appears. Witnesses have a variety of reactions. Terror is a common one, as is shortness of breath, and many experience the classic sensation of hair standing on end. Hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre, un placer estar con ustedes. Ya tenemos por aquí a nuestra mismísima Cerveceus tras cámaras, a Turbo y al mismísimo Don Calaca, que nos va a hablar de lo esencial de los fantasmas. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Pues sí, ahora sí que con un programa muy interesante. Seguramente mucha gente que vio de qué trataba el programa o el título del programa no le entendió muy bien, pero bueno, les quedará muy claro ahorita que tratemos el tema. Y no solo eso, sino que les parecerá muy interesante y además muy pues mucho que aprender el día de hoy de cosas que hacemos comúnmente y que no conocemos el origen. Pero bueno, antes de comenzar hay que decir que hay mucha gente que nos ve y recuerden, y sigo recordando aquí, que ustedes tienen un chat
que en un sistema abierto, ya no los estamos obligando a registrarse, porque de verdad nos interesa lo que tienen que decir, sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, cualquier cosa nos viene bien. Además, no es la única vía de comunicación, ¿no? Voz del Más Allá. Tenemos el Messenger, Facebook y Twitter de Sónica TV Radio, además del Facebook de Don Calaca. Sí, ya saben que con el mismo usuario pueden acceder a todas las redes sociales de Sónica TV Radio, además de que pueden disfrutar de toda su programación desde el Facebook también. Si entran a Facebook, Sónica TV Radio, ya pueden disfrutar de la programación en vivo, ahí mismo con la app directamente en Facebook. Y además tengo abierto el Facebook, también el mío, el propio, el de Don Calaca, por si alguien no quiere usar ninguno de sus sistemas, pero si tiene Facebook, bueno, no hay pretexto, usen el Facebook y ya nos pueden estar escribiendo, contactando, preguntando u opinando, lo que quieran. Los saludamos a todos, pero los que ya puedo nombrar son a Daxoban, a Reiki, a Exkenny y al número 7623. Seguro por ahí nos están viendo más, espero que donde quiera más que estén Don Calabaza, el mismísimo Champ, sus familias, Omar, pues también se encuentren súper bien. Y está el Lironcito, ¿no? Que esperamos siga súper bien en su recuperación después de la operación que pasó. Y ya saben que somos conscientes, pensando que ustedes no siempre tienen el tiempo de vernos en vivo, pero bueno, siempre existe la posibilidad de vernos en repetición, ya que afortunadamente, no importando el sistema que ocupemos, a veces estamos en Sónica TV Radio, a veces usamos Ustream, bueno, siempre se guardan las repeticiones para futuras referencias. Es decir, no se trata de que ustedes tomen el tema, ya nunca jamás vuelvan a saber de él, se trata de que se quede la repetición como un testimonio de lo que decimos aquí, del aprendizaje que se lleva, de los experimentos, de las hipótesis y de lo que se ha avanzado en temas paranormales, y pues que se hagan segundas partes, ya no repitiendo temas, porque como ustedes saben ya vamos a llegar a los 6 años de programa, no 7 años de programa, y no, afortunadamente siempre hay temas diferentes de qué platicar de lo paranormal, y siempre con un buen grado de aprendizaje para todos, y como no, un poco de susto, un poco de miedo, o detallitos, ¿no? Detallitos siempre. Bueno, el tema del día de hoy es hablar de esenciales de fantasmas. Estos fantasmas, estos hechos sobrenaturales que nos han acompañado durante años, pues por qué no decir unos 2000 años, llenos de historias y de testimonios, desgraciadamente no tanto de pruebas ni de nada concluyente, pero bueno, eso lo hace un tema muy muy interesante, ya que todo mundo conoce, ya que todo mundo de alguna manera ha vivido el tema de lo paranormal, ya sea porque un amigo tuvo una vivencia, un familiar, algo que le contaron, algo que conoció, o algo que vivió, ¿por qué no? Algo que no tiene explicación, y gracias a eso pues estos temas se han vuelto pues un tema de plática, pero ya no tanto de plática sino de estudio, y afortunadamente la ciencia ya está caminando a la par, o la parapsicología o lo paranormal está caminando a la par de la ciencia. Entonces esto se está poniendo muy muy interesante. Bueno, y los 2000 años los mencionas porque es realmente como cuando ya tenemos registros apuntados, escritos, donde tenemos información de esto. Tal vez en la época de las cavernas ya lo veían, pero pues no hay una expresión, no había que entendamos, una comprensión, ¿no? Sí. Además hay que hablar de que todos reaccionaban de forma diferente. Quizá para las personas de la época de las cavernas, pues las reacciones eran muy distintas. Quizá no con miedo, quizá extrañados, quizá curiosos, y pasamos a otro cierto tipo de sociedad, con otro tipo de entendimiento, quizá más curiosa de la muerte, quizá más respetuosa, quizá más atemorizada, y las reacciones siempre son distintas. Algunos van a ir en contra y van a tratar de aprender, algunos tratar de entender lo que sucedió, y otros simplemente no le prestarán atención. Lo que sí estamos seguros es que las sociedades antiguas ya tenían descripciones muy detalladas acerca de las vivencias con fantasmas, y no estamos hablando de estas vivencias en las que escribí que la noche tal vi una sombra. No, estamos hablando de fantasmas con substancia, de fantasmas que nos dejaban una historia, que nos decían algún mensaje, que nos ayudaban a resolver algún problema. Recuerden que las apariciones de fantasmas pues siempre son diferentes, desde una pequeña nube borrosa a una aparición de cuerpo completo. Puede ser la aparición de un animal, de un objeto, de un edificio o un vehículo. Los fenómenos o apariciones fantasmales pues vienen de todas formas, de todos los tamaños, de todos los sabores, y por qué no decir también acompañado de una diferente gama de sensaciones. Podría ser que veo un fantasma y lo asocio o lo percibo también por el aroma. Podría ser que siento que me ponen una mano en el hombro, el tacto, es decir, todos los sentidos entran y todas las reacciones. Un día tendré un cosquilleo en el cuello, al otro día tendré un vacío en el estómago. Entonces las sensaciones también son muy diferentes y cambian en cada situación. El típico frío, imagínense, siempre se cree que con la aparición viene un descenso de temperatura que más nos viene a reafirmar que estamos a punto
de tener un contacto. O variaciones en equipos que ven cosas electromagnéticas, temperatura, todo eso. Reiki Haiku nos está viendo desde el Facebook. Saludos. Bueno, está por los dos lados, mi querida Reiki. Ok. Ya tenemos por aquí también a Cyrus y a Tecnitenebroso, que estaba con número. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Y ahorita más, ¿no? Porque son expertos. Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que opinar. Y el día de hoy vamos a hablar de muchos detalles que seguramente todos ustedes conocen, que todo el mundo de ustedes seguramente realizan como una tradición, pero que no conocen el origen, ¿no? Y hay cosas muy curiosas acerca de fantasmas, porque vamos a ir hasta fantasmas de Oriente, fantasmas de Europa. ¿Qué te parece que empezamos? ¿Qué es lo más común? Hay fantasmas que son súper conocidos y hay otros que son como totalmente desconocidos, pero que se repiten en diferentes culturas. Sí, claro, y que tienen diferentes nombres. Quizá por eso no se les relaciona con un fantasma famoso, sino que en cada cultura le ponen un nombre distinto. Quizá para nosotros el escuchar a un grito en la calle, automáticamente lo relacionamos con la Llorona, aunque ya no haga el clásico grito de ¡ay, mis hijos! Pero si vamos a Europa y escuchan el mismo lamento de una chica, seguramente es un Banshee. Banshee. Entonces, depende de la cultura, depende del lugar, le damos un nombre a este tipo de apariciones y cada una tiene pues sus objetivos, o cada una tiene su razón de ser, digamos. Pero por ejemplo, vámonos, si estamos hablando de fantasmas que todo el mundo conoce, podemos irnos desde Lincoln, soldados de la guerra civil, pasando por Ana Bolena. Y fueron muy usados los de la guerra civil y Lincoln, porque pues era la época en la que empezaba a tomar fuerza el espiritismo. Sí, muy de fuerte. Entonces yo creo que las historias de fantasmas, las historias de vivencias paranormales, en esa época precisamente fue un boom tremendo. Y todavía seguimos disfrutando de algunos de los fenómenos paranormales de la época. No sé, pareciera que la época boom del espiritismo, de los fenómenos paranormales, le dieron también fuerza a esos mismos fantasmas que se generaron en la época, y seguimos viendo fantasmas de la guerra civil. Claro, pero mira, vámonos a ver, a esos fantasmas que no tienen nombre. Por ejemplo, esas mujeres de blanco. Clásicas Mujeres de blanco que se conocen en todas las culturas. En Rusia, por ejemplo, le dicen Luselka y la ven en ríos y lagos. Y claro, dicen que puede ser una mujer que murió en un accidente, que murió así de amor, que fue una tragedia, que todo. Pero el hecho es que casi todas estas mujeres de blanco, incluida Luselka, tienen el detalle técnico de que transmiten emociones fuertes, o que en el momento de su muerte se vivió una emoción fuerte, sea por la tragedia, o sea porque le pasó algo terrible, o sea porque estaba sufriendo, pero son emociones fuertes que vivieron durante su muerte y que por consiguiente no las dejan partir. No. Curiosamente, estas mujeres en Rusia, las Luselkas, no son malas. No, pues tampoco se creía lo mismo de la Banshee. No son malas, sencillamente están ahí y normalmente ayudan a la gente, ayudan a los pescadores, ayudan a aquellos que están ahogados o que tienen algún problema. Al revés, los consuelan. No es un problema verlas. No, y podríamos decir que muchos de los espíritus que conocemos son inocuos. Digo, hablando de que no, ni bien ni mal. Si nosotros hoy escuchamos a la Llorona, pues no es un presagio malvado de que alguien se va a morir. ¿Quién sabe? Pero podría ser, digo, no hemos relacionado, pero tampoco es de me va a jalar las patas, me va a llevar, es la muerte. No. Simplemente es un fenómeno. Y la Banshee, ustedes dirían, bueno, es que se le aparece a las personas que están a punto de morir. Lo gracioso es que no es que estén ahí para avisar, están ahí para llorarlo. Entonces es una gran diferencia en las historias, porque uno dice, ay, bueno, es que chin, es presagio de mala agüero. No, están sufriendo la muerte próxima de una persona. Pero eso tiene mucho que ver con cómo se manejaba en los mundos celtas la muerte. Ellos contrataban a una persona precisamente para llorar al muerto. Y como que desde ahí vienen las banshees, ¿no? Para llorar a los muertos. Sí, no, y además estamos hablando de que para reforzar esta idea de que nos llegaban a llorar a estos personajes, podríamos decir que cuando era un personaje de respeto, un personaje de fama, un personaje, por ejemplo, que tuviera que ver con la religión o con cierto nivel mayor, pues más de una. Bueno, sí, pero en el caso de las banshees es muy especial. Ellas incluso tienden a estar como por clanes.
Las Banshees tienden a aparecer por clanes, con los O'Brien, los O'Malley, los O'Rourke, los O'Donnell. De hecho, hasta la fecha, aunque se hayan mudado los descendientes a Estados Unidos, Europa, en otras partes, Australia, se dice que cuando uno de ellos va a morir, las Banshees se siguen presentando a la familia a presentar sus respetos. Sí, no, se dice que estos clanes precisamente se juntaban mucho con las familias que estuvieran letra empezada con O, como ya escucharon los O'Brien, los O'Connell, y con las familias que estuvieran precedidas con, no me acuerdo qué otro apellido, eran donde más se acercaban. Los Mac. Ah, Mac. Los O y los Mac. Es cierto, y ya pueden oír ustedes nombres irlandeses, Mac, sí, obviamente. MacPherson, Mac whatever. Mac lo que sea, y los O lo que sea, son las familias que eran más, Pero lo simpático de las Banshees es que se presentaban como de 3 formas. Si la oías, quería decir que alguien de la familia se iba a morir. Si la veías, te ibas a morir tú. Ajá. Y se iban a presentar incluso como una señora lavando ropa. Sí, en otras, digo, obviamente estamos hablando de que esto se extendió. Por ejemplo, la lavandera, que viene del nombre antiguo, ¿era en qué país? ¿Un país vecino? Celtas. Celtas, bueno, también era celta, pero... Ay, ¿cuál era este otro? Bueno, perdón que se me fue. Pero ahí teníamos, y aquí tienen una imagen de cómo era, de que la veían lavando ropa. Y por ahí hay una historia curiosa, ¿no? ¿De alguien? Sí, de uno de los clanes precisamente que se encuentra con una mujer, no con apariencia fantasmal, sino una mujer que está lavando una ropa sumamente manchada de sangre, todo así como emplastada de sangre espantosa, y al hombre le llama la atención que esté la mujer con tanta ansia lavando esa ropa y no pueda pasar nada, ¿no? En un dado momento le dice, bueno, señora, pero ¿de quién es esa ropa que está usted lavando tan ensangrentada? Y dice, pues es suya. Tuya. Ay, no. Es suya. Y al día siguiente, efectivamente, él cae muerto en el campo, en la guerra, y la ropa quedó tal cual él la vio, ¿no? Porque él alcanzó a comentar esto con gentes. Sí, ¿no? Ahí podemos ver testimonios de lo mismo, de la misma aparición, que ha sido muy famoso y ha sido reflejada, como ustedes ven, en diversas ilustraciones y dibujos. Entonces sí, es parte del folclore. Bastante interesante. Y aquí ya tenemos, le damos la bienvenida también a Luis, que está con otro número, con el 3224, y se me recuerdan a Macbeth. Tenemos a Cyrus, que le habíamos dado la bienvenida también, y nos está diciendo, pregunta a Cyrus que si no ven el video, que si a todos les pasa lo mismo. Reiki nos dice, recuerden que en Oriente los espíritus no son malos solo cuando son poseídos o devorados por demonios, pero ahorita vamos al Oriente. Ahorita nos vamos a ir a Oriente. Y aparte Oriente. están las damas de blanco y las damas de negro, relacionadas con la muerte misma. Daxomar nos dice, no sé si estoy mal, pero hasta donde sé las Banshees se parecen a alguien cuando ha sido maldecido por un gitano, creo. No, de hecho no tienen que ver con los gitanos las Banshees. Hay una diferencia muy grande, vienen de diferentes zonas. Las Banshees son de la parte celta. Y básicamente empezó con estos ritos mortarios donde teníamos a sus lloronas, digamos. Entonces avisan la muerte llorando, pero si la ves, ya es la tuya. Sí, no, y además estamos hablando de que el otro es rumano. Vamos a ver, son los ritos de los gitanos son rumanos. Es muy diferente la historia. Digo que aunque deben de tener sí, algún tipo de mujer parecida, pero no son las así como nosotros como tenemos tal. a nuestra Llorona, que es muy parecida. Entonces, por eso, vemos similitudes entre las muertes, los fantasmas en todos lados, y sin embargo cada quien tiene su rito local y su forma de manejarlo, ¿no? Y los orientales también son muy parecidos, porque, por ejemplo, si ustedes ven las características físicas de una Banshee, pues hablan de una mujer, cabello abundante, largo, un vestido blanco o gris, vaporoso, que se va desvaneciendo conforme llega a la parte baja, es decir, que hay un momento en el que ya no podemos ver los pies ni las piernas, uñas un poquito largas, y obviamente eso lo hemos visto reflejado tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, pues sí tiene muchas similitudes. Digo, si una persona nos describe a la Llorona como fue mi abuelo en su época, la describió exactamente igual, simplemente no el detalle de las uñas, pero igual el cabello, vestida de blanco, no tenía pies, iba flotando y se iba deslizando, no iba caminando. Entonces, pues son características bastante curiosas, y estamos hablando de fenómenos completamente distintos en culturas completamente distintas. Totalmente de acuerdo. Pero aquí también nos están diciendo, se trata de ver qué hay, nos dice Luis. O sea, dice, un Banshee es un espíritu familiar irlandés que llora por las noches. Sí, pero lloran justo cuando alguien se va. O sea, están sufriendo, lamentando la pérdida de su propia familia, y de hecho dándoles la bienvenida al otro lado, ¿no? Sí, pareciera que es un espíritu que los acompaña. De alguna manera. Ahora, como ya nos estaba diciendo Reiki, vámonos un poquito a los japoneses. ¿Qué te parece? Sí, yo tengo un trauma ahí. ¿Por qué las mujeres o por qué los fantasmas en todas las películas que nos muestran orientales, por qué tienen los mismos rasgos?
Uno pensaría, bueno, pues ya se volvió famoso el icono en Hollywood, vamos a ver a la niña húmeda o a la niña así con el cabello, pero no conocemos Les vamos a el decir folclore. la verdad. Les vamos a contar de dónde viene el folclore japonés, de mostrarlas exactamente como las están viendo aquí. Porque ahí la vemos medio entre cochina, zarrapastrosa. Sastrosita. Y yo decía, bueno, ¿por qué todas igual, no? El cabello así todo alborotado. Bueno, pues tiene una razón. No es un icono de Japón en cuanto a las películas. Tiene su razón de ser y están reflejando precisamente el saber popular. Así es, pero mira, aquí nos dice Reiki, la descripción del Banshee me recuerda también a los espíritus orientales clásicos, como la Ringu o la Juon, que son vengativos, dice Luis. Son vengativos y también nuestros fantasmas se ven iguales entre ellos. Influencia cultural, pero no. Hay una gran diferencia también, digo, ahorita que lo estás recalcando. Cuando hacen ustedes las comparaciones, tienen que pensar que hay dos diferentes maneras o completamente diferentes. Por ejemplo, estamos hablando de espíritus que lloran una muerte y que acompañan, y estamos hablando de espíritus vengativos que hacen daño. Ya, que vienen a desgraciar al prójimo. Vienen a desgraciar al prójimo. En Japón los espíritus son vengativos. En el occidente decimos que vienen, nos avisan de presagios o influyen a alguien para que el alguien te lastime, pero ellos no te hacen nada. Y en Japón pareciera que sí. Entonces hay una diferencia abismal, que nosotros diríamos, bueno, hay similitudes, pero no en cuanto a la creencia y el folclore. En Japón, a ver, ahora sí platícanos. Mira, dice Reiko, en Oriente se habla no tanto de espíritus, sino de una esencia demoníaca, no tanto humana. Puede ser. Y Luis nos dice, una persona que muere en desgracia se transforma en demonio, según entiendo. Pues miren, los japoneses, número 1, esas mujeres casi siempre son mujeres y van vestidas de blanco porque para ellos el blanco es el color de la muerte. O sea, ese es su color de luto, el blanco. Esa es una. Son gente que normalmente murió o llevó una muerte inapropiada, ya sea porque fue algo drástico o porque están atrapados en sus propias pasiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué casi siempre pintan mujeres? Porque dicen que nosotras, las mujeres, somos un poquito temperamentales, sentimentales. No. Y el pH se nos sube, entonces es más fácil que nos quedemos enrolladas en todo el rollo de la pasión. Por lo tanto, como estás en la historia de la pasión, en lo que no dejaste, en lo que... es el único que puedes pensar. Por consiguiente, no se arreglan, se descuidan, están sastrosas, están sucias, no se pillan el cabello, cochinas, porque están metidas en la pasión y todo lo demás se les va. Por eso se presentan en esas formas tan desagradables. Además estamos viendo ahorita algunos dibujos pues de fantasmas, como nos los presentan en Japón, estos seres, como ustedes lo describieron en algún momento, demoníacos, aterradoramente demoníacos. Pero también es interesante conocer la historia del dibujo, ¿verdad? Los dibujos, en Japón, para ser un dibujante hay que ser un artista. Pero para dibujar a los muertos tiene que ser alguien extraordinario, porque no cualquiera tiene la capacidad de dibujar lo que está más allá. O sea, quiere decir que aunque yo sepa dibujar, yo no podría dibujar un fantasma oriental. No. Tiene que ser una persona especial. Con ciertas capacidades. ¡Guau! No, o sea, cualquiera. Estamos viendo estos dibujos y obviamente estos dibujos vienen de la mano de alguien que tiene vasta experiencia, digamos, en el arte. En el arte para y poderlo en este reflejar. tipo de temas y en la sensibilidad. No cualquiera tiene permiso ni derecho a dibujarlos. Sí, reflejar el más allá es simplemente derecho de algunos, o bueno, posibilidad, vamos a ponerlo así, de algunos dotados, y que lo representaban de unas maneras tan grotescas, demoníacas, deformes. Sí, la verdad es que muy interesante el arte oriental en cuanto a los fantasmas. Pero como ustedes pueden ver, aparte de todos estos fantasmas desarreglados porque están subidos en sus pasiones, por ejemplo, alguien los hirió o los engañaron y quieren vengarse, no son y le dicen al otro, oye, a ver, ponle una piedrita para que se tropiece, van y se les meten en la cabeza y los matan, los hacen que se suiciden, o sea, son vengativos, realmente son de malos. Son de armas tomar allá en Japón. O sea, nuestros fantasmas son un poquito más... Nos dice Reiki, de hecho en Oriente el cabello largo significa que alguien se deja llevar por sus pasiones. Mira, algo así como medio depravados. Bueno, ya ven que estamos pues precisamente confirmando cualquiera de las cosas que estamos diciendo. Que bueno, que les digo a ustedes, me encanta porque son unos conocedores del tema. Sí, ¿no? Uy, no, ya Cerveceo se está peinando para no dejarse llevar por sus pasiones. Uy, por sus bajas pasiones, como dice. Y nos pregunta Tenebroso, ¿y cómo te defiendes de estos fantasmas, No, sí, hay maneras como en cualquier otra, pero bueno. En un rato vamos a ver algunas de las formas de defendernos de todos los fantasmas. Pero aquí, bueno, nos está diciendo todavía Cyrus que efectivamente
Los banshees se lamentan por las muertes de los miembros de la familia, que a veces se domina un demonio como banshee, pero en el folclore nórdico siempre es benevolente. O sea, no es algo malo, y que viene de las culturas celtas, no la vikinga. Se deriva del irlandés antiguo, que significa Ben-Side, mujer del grupo de las hadas. Es que las banshees son primas hermanas de las hadas, pero las hadas se encargan de las plantas, de los animales, y las banshees se encargan de los humanos. Sí, no, y también hay que decir que cada uno de los temas que vamos a tocar hoy merece un programa, porque hemos encontrado mucha información. Van a ver que ahorita no estamos profundizando en banshees. Tenemos que irnos de volar. Ya vamos Gracias. A la mitad del programa. Digo que Cyrus ya nos está poniendo etimologías y todo, pero obviamente... Y es que nos falta mucha información. Ya saben, tratamos de condensar todo en un programa interesante, pero es complicado. Luis también nos dice, hay rituales de budismo shinto precisamente y de rezo profundo para poderse quitar de este tipo de fantasmas o seres que vienen de las partes China, Japón, digamos, ¿no? Reiki son mantras, una especie de rezo profundo, y no cualquiera puede dominarlos. Tanto en el budismo, el taoísmo o el shintoísmo, cada quien tiene sus propios rezos que son mantras y se parecen mucho. Dicen que rápido el programa. Sí, nos está yendo así como agua, pero entre los dedos el programa. Ni nos va a dar tiempo. ¿Quieres que pongamos ya el video de medio programa? Yo creo que no vamos a Dura 1 minuto y medio, digo, tampoco es tanto. Bueno, vamos a ponerles el video y regresamos. Sí, vamos a tomarnos este pequeño descanso. Ya saben, siempre amerita un pequeño video. Nosotros un traguito de agua, quizá cualquier cosita. Y regresamos a seguir con el interesante tema. Patita malvada. Espantar a Cerveceus, pero seguramente no le gustan esos videos. Perdón, no lo hago a propósito, pero espero que les haya... Para hacer un Luis nos video, dice, ¡ah! Un video de 1 minuto y medio, digo, son cosas que vale la pena mostrar, entonces. Son buenos, son buenos. Siempre cuesta trabajo cada vez encontrar nuevos, pero espero... tendría que hacer mi lista de videos para irlos poniendo en cada programa, porque luego me cuesta así. Encontrar los buenos... Difícil. Bueno, regresemos al punto. Reiki nos dice que los mantras tienen que ser un dominio de las artes antiguas de la música, la oratoria y la retórica, y tienen que estar en sincronización y armonía para que funcionen bien. Técnica universal. La mayoría de los videos de fantasmas japoneses que parecen el mismo, todos son como en las películas, pero ya vimos el porqué. Son seres que se están dejando llevar por sus pasiones, entonces pierden todo concepto de arreglo, de todo, o sea... Y además estamos hablando de que ya tienen una imagen tan demoníaca, una imagen tan vengativa, de algo que sí te puede hacer daño, que obviamente las reacciones son muy distintas. Luego nosotros hemos discutido acerca de por qué en ciertos países la reacción a un fenómeno paranormal puede llevarte a hacer una determinada acción y en otros continentes una completamente distinta. Podría haber lugares donde nosotros vemos que se mueve una silla y seguramente nos va a dar curiosidad, nos vamos a acercar, vamos a levantar la silla, a ver qué fue lo que provocó, pero si lo vemos en Oriente, vemos reacciones muy disparatadas. Nosotros decimos, a veces decía la voz del más allá hace rato, esos orientales se espantan por lo que sea. No dicen, ¿qué es eso? Pero decimos, bueno, no es que se espanten por lo que sea, es que en la cultura está arraigada que los fantasmas allá son de un tipo completamente distinto al de acá. Y son desgraciados y te van a matar. Entonces allá se espantan más, reaccionan muy diferente a la hora de creer que es un fantasma, que es un espíritu, que es un demonio. Pues reaccionan muy diferente. Y hemos visto a gente desmayarse cuando se les mueve un objeto. Digo, y la verdad, sí, yo respeto a los fantasmas totalmente y me consta que están ahí, pero... las reacciones son diferentes por la forma en la que fuimos educados muy y lo distintas. Que esperamos de ellos, ¿no? Y cómo reaccionamos, que a veces habrá el que, les digo, habrá el curioso, habrá el que se va espantando muy gradualmente hasta que el susto ya llega a más, o a unos que a la primera se prenden, se encienden, se desmayan, reaccionan mucho más rápido. Y bueno, todo es base a la cultura. Aquí nos están diciendo, personalmente pienso que nosotros no podríamos reconocer un fantasma oriental y los orientales no podrían reconocer un fantasma mexicano, dice Cyrus. Pues es probable, ¿eh? Probable. Y Reiki dice, para acabar, tienen un montón de espíritus, fantasmas, demonios, semidemonios, etcétera. Entonces todavía más complicado, ¿no? Pues sí. Dice Cyrus, es decir, nosotros no reconoceríamos a Buda en una aparición y ellos no reconocerían a Jesús. No, definitivamente no. En ciertos grados diríamos que ambos reconocen a la misma entidad, simplemente le daríamos lo que conocemos. Si nosotros vemos una luz luminosa, seguramente mucha gente dirá,
era Jesús. Pero si lo ven esa misma luz en Oriente, a lo mejor es Buda, a pesar de que simplemente vieron la misma luz. Depende obviamente de nuestro aprendizaje, de lo que nosotros consideramos un Dios. Y sí pasa, podría ser a lo contrario, que no lo reconociéramos, y quizá lo siguiente, que cualquier forma genérica nos diera la idea de lo que conocemos y que para nosotros es espiritual o es poderoso. Pero bueno, ¿qué más? Dice Ricky, a propósito, hay un manga y un anime donde sale Buda con Jesús de vacaciones en la tierra y es bastante cómico. No lo dudo ni tantito. Sí, tendrías que mandarnos para saber, o mínimo el título para buscarlo. Para poderlo buscar. Pero bueno, tenemos muchísimo que decir. Sí, ya sé, quieren un programa de cada cosa, pero no podemos. Ahorita vámonos a... rapidísimo. A ver las tradiciones, ¿no? Vámonos a ver por qué las tradiciones o lo que hay que hacer cuando alguien se muere para evitar que los fantasmas se queden aquí y regresen a atormentarnos o a acosarnos. Eso nos parece extraordinario porque nos damos cuenta de que mucho de lo que hacemos por respeto no es por respeto, es por un miedo tremendo intrínseco a los fantasmas, a los espíritus que pueden regresar del más allá. Increíble. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, vos? Claro que sí. Vámonos con una hermosa lista. 1. Luces, tenemos que poner velas. Las velas, por un lado, permiten como que el fantasma encuentre el camino, y por el otro, alejan a los demonios. 2. Hay que tratar al muerto con respeto. Y en muchas culturas de la Europa, sobre todo en la parte del medioevo y en los pueblitos hasta la fecha, cuando llegas a la casa, le presentas tus respetos al muerto y lo tienes que tocar para que no se te vaya a quedar, ¿eh? Hey. O sea, andas tocando al muertito. Hay Streamer 3294, que no sé quién es, dice que hay que cubrir los espejos. Hay que cubrir los espejos para que no se confundan. Para que no se confundan. Y aquí nos están mostrando una imagen, Cerveceus. Espera vamos a esa imagen. Tienen que estar rodeadas las tumbas o alrededor de ellas con hierro, porque el hierro impide, con hierro específicamente. Sí, porque algunos van a los cementerios y dicen, ay, yo creo que le ponen pasen los malos espíritus y que se salgan los que están allá adentro. Sí, no, pero mucha gente diría, ay, es para que no se roben las cosas, para que luzca bonito. Pues no, es para que el muerto no se salga. Todos tienen un propósito. También en algunos lados, pues poner una losa muy pesada para que no se saliera el muerto, el espíritu. En algunos lugares los enterraban boca abajo, por si para se movía, confundirlos, se fuera para otro lado y que no se para fuera para abajo y no se saliera. ¿Qué más? ¿Con qué más podríamos distraer? Nos está diciendo Luis también, velas benditas. Sí, claro, parte de las velas, si se las bendices más. Los rosarios ya es muy cristiano. Eso ya es muy cristiano, muy católico. Si hablamos de la época antigua, desde que traemos tradiciones arrastrando desde hace muchísimo tiempo y no las entendemos, simplemente las aplicamos creyendo que es, en este caso, ay, pues voy a adornar mi tumba. No, el propósito es que no se salga. El propósito es que no se salga el muerto. Nos dice también Luis, en Sobrenatural usan hierro para atacar a los fantasmas, así como la sal. Sí, ponían sal en las puertas para evitar que regresaran. Algo que ya no se hace, eso ya no se hace. Pero también la gente pintaba, ¿o qué hacía? Otra cosa que se hacía era pintar la puerta de otro color o de plano toda la casa para asegurarse de confundirlo y que no regresara el muerto. Y además no lo sacabas por la puerta principal. Hay que sacarlos con los pies por delante para que no regresen y por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. O sea, se trata de confundirlos, irlos llevando en el camino así con musiquita y bonito. ¿Han visto las bandas en Nuevo León? ¿Han visto las bandas en los pueblos en México? Pues hay que llevarnos al muerto con música, con paso lento, despacito, que vaya como recorriendo algunos de los lugares que le rememoran cosas bonitas para que se quede por allá. Ey. No los queremos cerca. Ay, pero bueno, la vestida de negro es por respeto entonces. Claro que no. Ah, hombre, entonces ¿por qué nos vestimos de negro? Para confundirlos. ¿Qué? Porque en el mundo de los espíritus, el negro, pues las almas perdidas, todo está negro. Entonces, si tú te vistes de negro, te confundes con ellos y ya no te pueden seguir. Pero eso es en Occidente. ¿En Oriente de qué color se tendrán que vestir? Ah, no. ¿En África de qué color se tendrán que vestir? Confirmamos lo que está diciendo porque investigando un poquito más nos damos cuenta de que, por ejemplo, en África, cuando un ser querido muere, todos los que están llevando el cortejo fúnebre, o bueno, todos los que están haciendo la ceremonia, se bañan con ceniza blanca. Simplemente para hacer contraste con la piel y que el muerto no se les quede, no se les meta. Pero si vamos a la India, el color de nuevo, el color de los funerales es el blanco, que hace un buen contraste con el tono de piel de la gente de la India. Entonces nos damos cuenta que en muchos países es color contraste. No queremos pensar que nosotros aquí somos güeros de ojo azul, que todos tenemos piel blanca, que ya se quedó como costumbre, pero es por eso que usamos el negro.
De hecho, pues aquí nos está diciendo Cyrus. Hay una película china que se llama Cazadores de Vampiros, que es cómica, y se demuestra algunos ritos que usan los monjes budistas para exorcizar espíritus. No me imagino budistas así con... Bueno. También se tienen que cubrir las ventanas. Efectivamente, cualquier cosa que refleje puede confundir al espíritu. Reiki nos dice, hay un kit católico que venden. Trae agua, sal y bálsamo de los benditos para ponerle al muerto. Ándale. Así ya no se te acercan. Así puedes pedir tu kit matavampiros, matalobos y entierra muertitos queridos. Sí. Si tú ves, por ejemplo, con los yorubas, ellos hacen un preparado a base de cal de huevo, de la cáscara del huevo y otras cosas, y con eso también mantienes a los muertos fuera. O sea, lleva varias cosas. Entonces imagínense que mucho de lo que estamos haciendo para enterrar al muertito ya no son estos ritos para que el alma llegue a donde debe de llegar. No, todo es precisamente para evitarnos a nosotros algún futuro problema con el muertito. Es un miedo a los espíritus, a los fantasmas. Por eso todos nuestros ritos a la hora de enterrar a un ser querido o a algún familiar, lo que sea. Entonces nos damos cuenta que nuestras tradiciones están basadas en el miedo. Sí, en pánico. Nos está diciendo Luis también, a los criminales, sí, cualquier persona peligrosa, criminales, aquellos que pensaban que eran bandidos, asesinos, gente indeseable, efectivamente, no necesariamente se les ahorcaba, como nos dice Luis, nos está diciendo Luis, no necesariamente se les ahorcaba, pero sí se les enterraba en los cruces de caminos para evitar que supieran el camino del pueblo y regresaran a cobrar venganza. Sí, imagínense, mira, les digo, por eso me encanta la gente que nos ve, porque saben. Cyrus nos dice, utilizan gatos contra seres infernales como amuleto, así como en los egipcios, pero en México. En México no usamos a los gatos como protección, aunque son poderosos aliados. Sí, no conscientemente, pero las brujas sí lo saben, ¿eh? En Oriente, dice Reiki, se visten de negro en los sepelios. Yo sabía que se vestían de rojo. Sí, hay unos lugares donde yo he visto en lugares que es de rojo, así como que están festejando. Dice Reiki, igual en Egipto el rojo era el ocre de la tierra, para los entierros todo era el que más. Reiki dice que por eso tiene un montón de gatos. Yo no puedo tener porque tenemos un hijo alérgico, pero ya tengo muchos gatos de madera, jajaja. En Japón se usa el blanco como duelo, pero también nótense que están tratando de confundir a los espíritus. ¿Cómo dijimos que son los espíritus japoneses? Blancos. ¿Cómo se disfraza la gente de blanco? Hay que confundir al espíritu. Sí, hay que hacerlo pensar que nosotros estamos como iguales en un mundo del más allá y por eso no pueden poseernos, no pueden acercarse, no pueden irse con nosotros. Entonces, bueno, de eso se trata. Pregúntales cuándo sale la nueva versión de Poltergeist. No tengo la menor idea. Perdón, no he investigado ahorita últimamente películas, pero... Y Reiki dice que los gatos son efectivamente... Y justamente acabamos de ver el fin de semana, ¿no? Hace 2 días vimos la película, la 1 de Poltergeist, en Blu-ray. ¡Oh, Dios! Se la recomiendo a todo el mundo porque está sustentada perfectamente en fenómenos naturales. O sea, el conocimiento que tiene esa película, tienen que tomar dato de cada cosa que dicen, tanto la investigadora, porque son datos reales y estudios. Además, la versión en Blu-ray que vimos tiene al final un montón de entrevistas de investigadores paranormales que dan muy buena información. Está muy buena, la verdad es que me encantó. Lástima que es un préstamo de Don Calabaza, pero ya la compraremos porque está imperdible. Tecnitenebroso recomienda llevarse una tumba que tenga precisamente la cerca de hierro, una televisión portátil y sintonizar un canal, una señal sin canal, y van a ver qué imágenes tan simpáticas salen. Sí, pues que nos platique, no que nos deje, digo. Reiki dice que expulsar demonios tienes que tener permiso del más allá y altas esferas para poder expulsarlos. No cualquiera puede hacerlo, sí, definitivamente. Y aparte no cualquiera se echa la bronca, ¿eh? Bueno, ya hablan ya de dice Cyrus, Transilvania 2. Postal, por favor, mándeme una playera como las que tiene y a todo dar. Le envío un giro postal. Estas playeras las hacen unos amigos conocidos, es la familia España, y cuando quieran playeras de este tipo, sí se las podemos conseguir fácilmente. Y de otro tipo, pero todas las que son así de calacas, que hacen unas cosas preciosas, o de otra amiga que también hacen cosas a mano, sí, con calaveritas bordadas hermosas, o sea, pero eso es negocio de los amigos, no nuestro, entonces sería cuestión de ver. Dice Cyrus que el señor Tormenta quiere 10 muñecos de su personaje, que a dónde manda el giro. Bueno, eso hablamos al rato, Cyrus. Que me contacte, sí, no hay ningún problema. Hotel Transilvania 2 próximamente, Poltergeist El Conjuro, que las graves. Recuerden que cuando nos vean en repetición dentro de 10 años van a decir, ¿qué películas están diciendo? Que se anuncian en el Mercado Libre. Miren, vamos a hacer algo. En la página les vamos a poner los datos de las personas que hacen las playeras, y ustedes contáctenlos. De cualquier forma se ponen en el bazar del sábado. Ah, sí, los España se ponen en el bazar del sábado. no, estos no.
Sí, No, los de España sí, no, sí las dos y también Sí, está... las dos. Sí. Las dos se ponen en el bazar de los sábados en San Ángel. No en el bazar, sino fuerita, que se pone como un mercadito, tampoco en el parque, sino en el mercadito que está como suelto. Como hay uno que dice en triángulo. Ahí las encuentran. Ahí están a las dos en chicas. los dos extremos. A Marcela precisamente. y a los España. Están la que pintan las calaveras con ojos Marcela de botón Chirinos. hermosos. Marcela Chirinos. Y España, la familia que hace de estos. Es que están unas Lorena playeras. y su hermana, que ahorita se me fue su nombre. Pero bueno, ahí bazar de los sábados pueden Sí, encontrar Marcela las dos Chirinos tipos. y Lorena España las encuentran. Y están como de los dos lados, en las dos orillas. Y díganle que van de parte de... Bueno, no nos van a ubicar como de fantasmas.com. No, que Habría que digan. decirles. Habría que Ya- decirles ya para les que hagan diremos a las descuentos chicas. descuentos a los que son aficionados al programa. Sí, pues les ponemos los datos de ellos. Dice Cyrus, el don de expulsar espíritus y demonios viene en los evangelios. Jesús otorga ese don por medio del Espíritu Santo. Reiki dice que sin controversia, la Biblia debe leerse cuidadosamente sabiendo todas las ciencias y teorías imaginables. O sea, aquí realmente deshacerse del demonio es todo un rollo, pero vamos a seguir con cómo evitar que los muertos regresen, que los fantasmas se regresen. Porque hay mucho que decir. ¿Qué más tenemos que hacer? Tienen que ser depositados en la tumba lenta y solemnemente y con rezos. Así como que irle poniendo trabas. Así Tienen que ponerles cosas que los ayuden a estar mejor en la otra vida, como hacían los egipcios o como hacían aquí en los entierros mayas, en algunas de las ofrendas mexicas. O en Oriente, que les O quemaban en Oriente que les objetos de queman papel, que los nos objetos de encanta. papel. Ese nos ¿Para qué? encanta. Para que estén contentitos allá y que no den lata. Que no estén enchinchando. Pero lo bueno es que en el mundo de Oriente, cuando un muertito se va, le puedes quemar una mansión, un auto de lujo, el iPad, el último, y todo se lo vas mandando, fajos de billetes. Me encanta mucho esa tradición porque obviamente a nosotros nos encanta el arte en papel y verlo ahí reflejado en miniaturas, todo. Con buenos deseos al muertito y el más allá, pues en tradiciones que son muy lindas, muy muy lindas, y pues que obviamente de nuevo tienen ese contraste con el miedo de decir, no, pues si no solo lo estoy complaciendo porque lo quiera, le estoy mandando todo para que esté bien allá y no regrese. O sea, vamos a mandarle unos $1,000 y a la próxima semana otros 1,000 y así vamos, así como si fuera preso, Para que estemos tranquilos. van dando la renta. Bueno, aquí Reiki y Cyrus están hablando acerca de las formas de expulsar demonios y todo. Son cuestiones religiosas, las dos son muy respetables, las dos tienen puntos de vista que son buenos, las dos tienen sus detalles, pero cada una se enfoca y con todo el respeto del mundo. Y sería un tema que tendríamos que tratar a profundidad, y prometo que antes de que se acabe el año voy a tratar de conseguir a este hombre que fue mi maestro y que es exorcista real. ¿Quién dijimos que era 32.94? Luis, no es dinero real, recuerden, es dinero de papel. Representaciones de papel, lo que encontramos el dinero en el mercado de papel, así. De cualquier forma es un buen negocio porque les venden casas, coches, todo, o sea, es impresionante. Es un buen negocio para ver los que eso. son artesanos de papel porque venden Hasta lo que no, hasta novios. lo que no. En Japón se vendieron más iPads y iPhones de papel que Que reales cuando salieron, porque todo el mundo quería mandarle lo último en tecnología a sus muertitos. Se vendieron y no los vendían baratos, a pesar de que era papel en esos momentos, pues se aprovechan, hacen un buen arte en papel, un iPhone que podría pasar por uno real, pero era de papel. De papel. Y Pero se eran- los queman y ya les llegan allá y arriba. ya les llegan. Entonces el chiste es tenerlos impresionante. contentitos. Recuerden que hicimos un programa especial de esos ritos, de lo que quemaban en Sí, de papel. Japón. Estuvo muy bueno ese programa porque pusimos fotos Bueno, de todo. no solo, pero era de Japón parte, De ¿no? Japón. De varias partes del mundo. Dice Luis, hay que bendecir las tumbas. Nos dice Reiki, hay que darles tranquilidad eligiendo una tumba a su gusto, que es una creencia de Oriente, África y América, o depositándolos donde ellos quieren, ¿no? Como que dicen, no va a descansar bien porque no le hicieron lo que ellos Cenizas querían. en el mar, bla, 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 lo que te piden. A ver, Tú aquí- así de tu abuela, ¿no? Así bien lejos en el mar para que no regresara, ¿no? Qué grosero eres, don Calaca. No sé, pero sí fue en el mar, ¿no? Sí, la dejé en el Caribe, en un hermoso arrecife de coral, pero que ella quería es que sus cenizas estuvieran en el dicen Caribe. ahí, para No fue para que complacer no donde te pidió. regresara, malcriado este. Este hombre es un pelado, pero bueno. Otra de las cosas que es muy importante para evitar que los muertos regresen como espíritus son los árboles que encontramos en los cementerios. Sí, por ahí van a ver un árbol, a ver si... perfecto. En China, Ajá. los cipreses, dicen que los cipreses tienen la fuerza para mantenerlos ahí. Y en la parte de Occidente también, porque otro tipo de árboles que tengan raíces, que sean raíces muy fuertes, muy profundas y que se extiendan mucho para que los anclen a la tierra. Imagínense, aquí digo, obviamente no creo que estén todos los muertitos ahí parados. Debe de haber otra cosa aquí. Pero fue un
una idea que reflejaba el concepto. Entonces estuvo buena esta imagen, me pareció bastante curiosa. Bueno, en el caso de los que consideremos vampiros, estaca al corazón, ya lo saben, por supuesto. Sí, no, esos los Y enterraban de con la regreso del cementerio, para que no los sigan, cambien de camino a casa. No se regresen por un camino conocido para que no los puedan seguir. Sí, si están ustedes a la vuelta de la cuadra, pues váyanse a Satélite. Sí, y de regreso a su casa para que no. Y si pueden pasar por un río, ya lo hicimos. Miren, ya les estamos dando varios tips para que no se les vaya. Digo, obviamente ya estamos hablando de que son cosas que en muchos casos se han dejado de hacer. En otros casos, por ejemplo, las normativas, las leyes, la iglesia, lo católico, empieza a crear estas normas que se deben de llevar cuando un difunto, bueno, va al más allá. Obviamente muchas se han quedado, pero otras han sido transformando, se han ido adaptando, pues por lo católico, o por los reyes, o que van poniendo cómo debe hacer formalmente un entierro, pero todas esas tradiciones vienen de mucho más lejos y con unas ideas mucho más siniestras. Entonces ahorita sí ya no es tanto lo que creemos. Sí, o sea, estamos viendo como tradición. muchas de las cosas que se están haciendo y algunas que hasta la fecha hacemos y no sabemos por qué lo hacemos. Ahora, nos está diciendo Tecni, yo no tengo ritual, pero lo que me ha pasado, aunque creo que es coincidencia, es que 3 de mis familiares antes de fallecer soñaban con 3 personas ya fallecidas y me lo platicaban al día siguiente y poco después morían. No es coincidencia. Hay otro tipo de fantasmas que son los fantasmas de nuestros seres queridos que específicamente vienen, o los espíritus, yo no les diría fantasmas, que vienen específicamente a ayudar a hacer ese paso al otro lado de sus seres queridos. Que es otro tipo de apariciones. Decimos, ya ves que los fantasmas vienen en muchas formas, tamaños, colores, procedencias, y bueno, se describe mucho acerca de los familiares, que realmente son apariciones que te llevan y que te hacen este último paso pues muy llevadero, accesible, sí, más fácil, agradable. Entonces sí, no todo es feo, no todo es cosas de las películas que nos vienen y nos ahorcan, nos jalan las patas, o como la niña ahí se nos aparece con en el video una cara horrible. No funciona así. Entonces, un mundo curioso. Pues estas son algunas de las cosas. Ahora nos están preguntando, ¿y qué puedo hacer para evitar Mosua? Bienvenido, Mosua. ¿Qué puedo hacer para proteger nuestros difuntos y que no se trabaje con ellos en la santería? Pues mira, una de las cosas que yo te diría que no pueden hacer un santero para utilizar un muerto o un palero, que son como los santeros mala onda, todavía peor, palo mayombe, como nos está diciendo aquí Reiki, es que utilizan llevarse pedazos del muerto. Se llevan los huesos, se llevan el cráneo, se llevan partes del muerto y eso lo trabajan para así tener al muerto que trabaje para ellos y sea como su zombie, pero en el otro lado, ¿no? Sí, no, por eso ven que en esos países se entierran a poca profundidad, pero aquí pues tienen ese doble propósito, o se creía en ese doble propósito de enterrar a un cadáver y después poner una losa de concreto o piedras o algo muy pesado, porque tenía ese doble propósito de impedir que el espíritu saliera y evitar robos, evitar saqueos. Entonces en muchos lugares así es, y ahorita por ejemplo me ha tocado en los entierros que ya no los entierran de arriba a abajo. Por ejemplo, pueden ver ahí la tumba y uno no excavaría sobre la tumba, excavaría enfrente y se va, hace un hoyo y después un hoyo, una cueva hacia la tumba que va hacia abajo de la rejilla, es decir, hace una L de nuevo para evitar cualquier saqueo, porque ya hay losas. Entonces se meten de esa manera y luego se empuja hacia su lugar final y se tapa. Con eso se evita también los saqueos. Es mucho más chamba, pero se hace así. A mí, por ejemplo, el último fue mi tía, se enterró de esa manera precisamente. La de mi abuelo también está así, la tumba, ¿eh? Que uno diría, ¿por qué no escarbaron tumba? desde arriba más fácil? No, precisamente para eso, para evitar. No, en esa tumba cabemos como 20, yo creo, 30. Podemos usarlo como refugio antibombas. Ándale. Nada más hay que poner las provisiones. No, es impresionante la cantidad de huecos. Yo no sé en qué pesaba la bisabuela cuando la hizo, ¿eh? Pero bueno, ese es otro rollo. Pero el caso es, los santeros, pues lo que puedes hacer es evitar que lleguen a los huesos. Mientras no tengan los huesos, no pueden profanar a la persona de esa manera, porque para nuestros ritos sería una profanación a final de cuentas. Es factible liberar esos espíritus. Como dice Reiki, lo puede hacer un santero, pero no solo un santero puede lograr quebrar esos muertos y liberarlos. Hay otras maneras, pero son ya cosas muy específicas, muy especiales, que se tendrían que hablar como en privado y solo en un caso necesario, ¿no? Pero bueno, ahí ya lo están viendo. Ya hemos visto que funciona. Ya les estamos dando más o menos tips de cómo evitar que salga el espíritu y de cómo evitar que haya saqueos. Bueno, nos estaba preguntando Luis, ¿por qué un río? Acuérdense que las almas para cruzar al otro lado tienen que pasar por un río con ayuda.
Y eso lo manejan también en varias religiones. Pero un río, a final de cuentas, es algo que transmuta, es algo que limpia. Entonces tú atraviesas por el río y como que de alguna forma se pierde también tu rastro. Por eso estaban diciendo lo del río. ¿Qué más nos están preguntando por aquí? Que hay muchos, ahora sí hay mucha conversación en el chat. Sí, están preguntando mucho. Nos estaba diciendo también, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente se van muriendo 3 en 3 o se muere uno y se llevan otros? No necesariamente. Normalmente viene alguien de la familia por ti. Sí, a veces es múltiplos de 3 que dicen, no, ya se murió uno, se van a ir 3. Faltan 2. Y se cumple muy seguido. Se cumple muy seguido, pero no en todos los casos. Sí, digo, no. porque a veces se muere un familiar y pasan 10 años y no se muere nadie. Y a veces en un mes se mueren 3 o 5. Y a mí me ha pasado. 2 veces me ha pasado la oleada clásica de los 3. Y en esas 2, pues obviamente ya me habían platicado, pero no lo había vivido. Y ver esa coincidencia en mes y medio, 2 meses, ver que 1, 2, 3, y después pasan 2, 3 años y vuelve a pasar 1, 2, 3, sí te hace pensar, ¿así será por ley? Eso decía su abuelita, dice Mosua. No, yo lo he vivido, así que a mí no me lo han platicado. Digo, a mí, en lo personal, no. En el caso de la familia, lo que ha pasado es que se va uno y pasados X años, que han variado 5 años, 7 años, o sea, nunca ha sido así exacto el número de años, regresa un miembro de la misma familia por el que sigue. O sea, se mueren como en las mismas fechas, pero hay 3 o 4 fechas. Sí, ahí lo curioso son las fechas, siempre. Aquí coinciden las fechas. Se muere, digamos, uno de los tíos abuelos, se muere otro tío abuelo en otra fecha, u otra tía abuela. Pareciera como si lo tuvieran años, planeado, ¿no? Porque pasan pareciera 5 años y viene en la misma fecha que se murió el primero, vienen por la esposa del que no se le había muerto nadie y así, pues aquí es en fechas, no es de 3 en 3. Sí, pareciera que se ponen de acuerdo los fantasmitas de, oye, tengo agendado que en un mes vengo por ti, entonces ve preparando tus cositas, porque en algunos casos pareciera que se preparan. Sí, toman las previsiones de arreglos, de todo. Pues mi bisabuelo sí decía que veía santos y le decía a mi mamá cuando era chica, ¿no? Sabes que ya vienen a verme y ya vienen, ojalá que los veas. Mi mamá decía, yo no quiero verlos, tengo 13 años. Entonces, esas apariciones solo las ve el que se va a morir, ¿no? Y aquí también nos está diciendo Exkenny, bueno, no necesariamente se mueren 3 familiares, tal vez gente que habita en la misma colonia o pueblo. Sí, cercana, sí, que pero te son da la gente idea. como cercanas, ¿no? A mí no Acá me sí ha fueron pasado familiares, eso. pero... Dice, cuando un nieto o sobrino nace el día en que muere un familiar, dicen que toma parte de las actitudes a veces. Tampoco es siempre. Sí, no, nada de lo que platicamos aquí es una regla general, recuérdenlo. O sea, todas estas cosas pueden pasar, pero no necesariamente todo sucede. ¿Y qué creen? Estamos a 4 minutos, ya se nos fue el tiempo. Hay 1.000.000 de cosas más por decir, pero como siempre... Valdría la pena hacerle un programa a la Banshee, valdría la pena, por ejemplo, hacer un programa de luto, lo que es el luto realmente, porque encontramos un montón de información acerca de los ropajes que significaban, desde reyes, desde bla bla bla, y varias cosas que se hacen en el luto, hasta en los ambientes de tu casa, bla bla bla. Cada tema que vimos aquí lo amerita. Segunda parte, porfa. Siempre decimos que segunda parte, pero no las hacemos porque nos encanta dejarlos picados con la idea de, a que partir de eventualmente se hará alguna segunda parte en algún día. Ah, ¿te acuerdas? Pero wow. siempre es la idea dejarles la cosquillita para que ustedes terminando digan, lo voy a leer, lo voy a investigar, lo voy a aprender, lo voy a... Pues ¿por qué no hacer mis propias conjeturas? Porque de eso se trata el programa, nos encanta. Y sabemos que ustedes de Mil Amores lo hacen. Les encanta el tema. Van a aprender mucho más y por lo pronto ya saben qué hacer para que su muerto descanse en paz o que si no descansa en paz... Y no venga a jalarles no las patas. regrese con ustedes. Sí. Aguas con eso, Que todo lo que hacemos es para eso. Ahora ya lo saben, todo lo que hacemos es para eso. Para evitar que regresen, para que se queden del otro lado. Sí, qué respeto, ni qué respeto. Sí, el respeto, susto. Sustote que se Dice evita. Reiki, nos faltó tiempo, pues sí, pero mi querida Reiki, estamos a 2 minutos. Sorry, de veras prometo que ya haré mi tarea para traerles un exorcista real y a ver qué experiencias nos puede contar porque es una persona muy reservada. Mínimo, muy si no lo trae el programa, que lo lleve a la casa a tomar un café y que me las cuente a mí, porque nomás me lo promete a mí también. Daxoan, el programa estuvo muy bueno, como siempre, genial, Don Calaca y Cyrus. Segunda parte es obligatorio, Reiki, sí, bueno, sí, vamos a pensarlo, sí, vamos a pensarlo. Bueno, sí, lo pensamos. Por lo pronto, chicos, sí, siempre nos falta tiempo, es que ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que trabajar, tenemos expo este fin de semana y no vamos a dormir. Pues comercial, ya que estamos en esto, vamos a estar en el Vive Gatito este domingo en el World Trade Center de 10 de la mañana, me parece que a 7, 8 de la noche. Es solo un día, pero es algo que, digo, para que sean amantes de los gatos, no se pueden perder. Igual vamos a estar por ahí con Sandy Moon. Lady Evil nos va a ir a ver allá. Pues nos van a visitar amigos, todo, entonces... Si quieren darse una vuelta, no para conocer y platicar de fantasmas, porque no se va a poder. Vamos a estar, no nos da tiempo de atender nada, perdón. Vamos a estar, pero
muy atareados. Dice pero a lo Reiki mejor que si le quieren- dejan sus bebitas gatunas, nos acompañan. Estaría padre. Me Sí, encantaría sí, conocerte en vivo, Reiki. Sí, pues por qué no, claro. Y es para eso. Y dicen que es hasta ahorita es la expo más grande que se hace de gatos. Entonces, bueno, a echarle un ojito. Ahí vamos a Dice estar. el Cyrus que domingo. qué hora y dónde. Es en el World Trade Center el domingo y es domingo. como de las 10 de la mañana a las 6, 7 de la noche. 6, 7 de la noche. Solo un día, pero vale mucho la pena. Y con las experiencias que hemos tenido ahí, las experiencias pasadas, nos damos cuenta de que es un lugar exitoso. Entonces les recomendamos pues que lleguen temprano para disfrutar completamente del evento, porque ya por la tarde son mares de gente. Entonces no es que no lo vayan a disfrutar tanto, pues ya saben que con Sí, menos pero gente es vayan, más. vayan tempranísimo Vayan temprano. porque sí se llena mucho. Ey. Sí, ahí estaremos. Que si ya muriéndonos. tenemos stand, nos preguntamos, así es el Sí, 7, ¿no? sí, el número 7, el stand 7. Nosotros lo escogimos precisamente en la entrada, somos casi de los primeros que se ven, entonces échenle ahí. Pero bueno, chicos, lo siento, es hora de irnos. Los queremos mucho. Que pasen un excelente resto de semana y bonita noche a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos, Turbo, Cerveceus, todos los que nos ayudan, nos acompañan, toda la gente que nos visita, gracias. El tema de la próxima semana lo vamos a dejar como tema sorpresa, como siempre. Veremos si hacemos la segunda parte, si me convence la voz del más allá. Y yo me despido, no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima. Besos.